Hola, buenas. Hoy trabajamos el tema 4, titulado Clima y zonas bioclimáticas, el tiempo y el clima como condicionantes de las ciudades. Un tema que tiene 4 grandes apartados, como siempre comenzando con una introducción, donde vamos a aprovechar para diferenciar exactamente entre el concepto de tiempo y el concepto de clima. Son dos conceptos que se suelen solapar, se suelen confundir con bastante frecuencia. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento determinado, mientras que el clima es el conjunto de análisis de estado de tiempo en un periodo de tiempo determinado. El segundo apartado tendría dos grandes bloques dentro de él, porque lo titularíamos elementos y factores del clima. Por un lado vamos a ver los elementos, que son la atmósfera, las masas de aire, la humedad y las precipitaciones. Hablaremos de regímenes pluviométricos y distribución de las precipitaciones, y después hablaremos de los factores. Factores que ya adelantamos que pueden ser los astronómicos, por los movimientos de la Tierra, traslación y rotación, los meteorológicos, es decir, las masas de aire, que ahora veremos, y los geográficos, es decir, la latitud, la altitud o la influencia o la distancia al mar, que van a determinar el tipo de clima. Con respecto a los elementos, pues hablaremos de la atmósfera y sus partes, de la troposfera, tropopausa, estratosfera y ionosfera, que son donde se realizan, donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos. En la troposfera pues hablaremos y estudiaremos el concepto de gradiente térmico, es decir, el descenso de temperatura de 6 grados cada 1000 metros, y cómo eso produce la ascendencia y descendencia orográfica. Las masas de aire, que no son ni más ni menos que el volumen de aire de gran extensión, un volumen de aire de gran extensión. Esa masa de aire va a tener una temperatura determinada, una presión, se va a mover de A a B por un desplazamiento de viento en superficie y en altura, y la masa de aire están dentro de la circulación general de la Tierra, que va a dar lugar a la corriente en chorro, a los ciclones y a los anticiclones. Hablando concretamente, por ejemplo, de la presión, pues 1013 milibares se pone como barrera para diferenciar entre anticiclón y baja presión o borrasca. La dorsal, que se forma cuando se unen dos anticiclones, el pantano, cuando hay un espacio de presión confuso, el callado, cuando hay un mínimo alargado de dos anticiclones, perdón, y como esas líneas que unen puntos de igual presión, que son las isobaras, cuanto están más juntas, significa que hay más tiempo. Con respecto a la humedad, pues la humedad es el contenido de vapor de agua en la atmósfera. La humedad, su tipología puede ser por condensación, por precipitación o por ausencia de ella, es decir, la sequía. La condensación pues va a dar lugar al rocío, a la helada, a las nieblas, a las brumas. Las precipitaciones, pues los tipos de precipitaciones pues pueden ser ciclónicas, de convergencia, convectiva, orográfica, etcétera. Y la sequía, la ausencia de humedad, debido a las subsidencias térmicas, a la dinámica o a las orográficas, que nosotros denominamos el efecto fuego. Dentro de las precipitaciones, pues en función de su ausencia o no, o de su cantidad, vamos a hablar de los regímenes pluviométricos. Los regímenes pluviométricos van a ser o bien templados, oceánico continental, de tipo mediterráneo, de tipo tropical,
en función de si es occidental o oriental, hablaremos del monzón de verano o del monzón de otoño y el régimen pluviométrico ecuatorial. Las precipitaciones se distribuyen en función de cómo están situados los continentes, el relieve o incluso la capacidad hidrométrica. En función de ello, pues se van a distribuir con bastante fuerza en el Ecuador, muchas precipitaciones en latitudes medias y ausencia de ellas o sequía en la zona tropical y polar. Estudiando todo ello, estamos preparados para clasificar la clasificación de los climas, es decir, clima y las zonas bioclimáticas. Hablaremos de dominios, que son un conjunto de mecanismos responsables de la diversidad climática. Dentro de los dominios, pues vamos a ver una serie de climas, que no es ni más ni menos que la actuación de factores astronómicos, meteorológicos y geográficos, que hemos visto en el punto anterior, y que ha habido muchísimos geógrafos que lo han clasificado, como Strahler, Torquay o Köppen. Nosotros vamos a seguir a este último en nuestra práctica asociada a este tema, que son los climogramas, que voy en pantalla. La distribución de los climas, pues en función de sus elementos, vamos a ver cómo hay grandes contrastes entre oeste y este, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, entre los hemisferios occidentales y orientales. Y ello va a dar lugar a tres grandes dominios: dominio tropical, selva, sabana, estepa y desierto, son los cálidos; los dominios templados, el desértico o estepario, el mediterráneo, el de fachadas orientales y occidentales, y el continental frío; y el dominio polar o frío, que es el continental, la tundra y los glaciares. Según Köppen, tendríamos 5 grandes tipos de clima. Los de las zonas frías, los árticos y los antárticos, simulados con la letra E. Los templados de fachada occidentales, ahí estarían los oceánicos, los semioceánicos y los mediterráneos, tipo C. Los continentales y de fachada orientales, tipo D. Los áridos y semiáridos, tipo B, son los secos, tropicales, subtropicales y los secos, templados y fríos. Y los tropicales húmedos, A. Azonalmente hablando, hablaríamos además de los climas fríos de monte. Para determinar el tema, haciendo referencia al título, cómo el tiempo y el clima condicionan las actividades humanas, pues daremos una serie de ítems, una serie de datos para ver cómo cómo el clima, la actividad humana afecta a la capacidad productiva, a las vías y medios de comunicación o incluso a actividades económicas como la agricultura y la ganadería, y cómo últimamente pues estamos asistiendo a cambios climáticos debido a las actividades humanas, sobre todo por aquello de la contaminación atmosférica a través de la lluvia ácida, de la destrucción de la capa de ozono o llamado efecto invernadero. Muchísimas gracias y buenas tardes.